Buen día, buen día, buen día, saludos, reciban un gran abrazo desde acá, desde la Lagopuelo, Chubut, la Patagonia. Hoy no pudimos grabar en la reunión por problemas técnicos, así que estamos desde unos cuantos meses de abril estudiando sobre el Sermón del Monte. Y hoy en el cierre del Sermón del Monte vamos a ver Mateo 7, 28 y 29, que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y Marcos 1, 21 y 22 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba a Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estamos viendo Mateo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte. Y estuvimos viendo que en este cierre que hace Jesús de todo lo que Él predicó en este tiempo, en estos días, en ese lugar, y acá en la conclusión nos hace entender de que tenemos tres decisiones cruciales que tomar. Una nos dice que tenemos que pasar por la puerta estrecha, que es Él, que tenemos que entrar a través de esa puerta al camino estrecho y angosto, que es Él el camino, que nos lleva a un único destino, que es el cielo, donde está Él esperándonos y preparándonos el lugar. Y nos dice de que también que nos guardemos de los falsos profetas y que es nuestra responsabilidad averiguar quiénes son y cuidarnos de ellos a través de la verdadera estudio de las escrituras, porque ellos son los que pueden influenciar para mal nuestras vidas y alejarnos de Él, ¿no? Y que los vamos a conocer a ellos por sus frutos, pero es responsabilidad mía. Y lo tercero es que la tercera decisión es que debemos edificar sobre la roca que es Cristo. Esa es nuestra base, nuestro fundamento principal. Y nos habla, en este que lo vimos el domingo pasado, nos habla de esta parábola con que cierra el mensaje de los dos constructores que están construyendo cada uno su casa y usando los mismos materiales, el mismo lugar, todo, el lugar es uno al lado del otro, pero no vemos diferencia entre una casa y otra. Pero la diferencia está en los cimientos. Dice que lo considera como un hombre prudente que edificó sobre la roca y un hombre insensato el que edificó sobre la arena. ¿Por qué? Porque cuando vengan las pruebas de Dios, las pasadas por el fuego, o cuando vienen las tentaciones del diablo, ¿no? Del diablo, de la carne del mundo, van a destruir la casa, porque no va a poder mantenerse en pie si está construida sobre la arena. Y lo toma como un hombre insensato. Por eso esas tres decisiones, de entrar por la puerta, de que nos guardemos de los falsos profetas y que edifiquemos nuestras casas sobre la roca, y luego está haciendo esta última aclaración. Luego de esta invitación, de este pedido de Jesús y del mandato, viene Mateo y nos dice estos últimos dos versículos. Cuando empieza el Sermón del Monte en Mateo 5, 1 y 2, y acá en 7, 28 y 29, es Mateo que está hablando. Cuando inicia el Sermón del Monte, que está diciendo de que la gente, el contexto, el lugar, quiénes eran, porque los que estaban recibiendo el mensaje eran judíos y eran sus seguidores y eran sus discípulos. Era gente que lo conocía, que sabía de él, que conocían las escrituras. Así que a esta gente nos dice Mateo que le está hablando, y en qué lugar, en qué escenario era. Y acá al final, en el 7, 21, 8 y 29, nos está diciendo de que esa gente que estaba ahí, cómo quedó después del mensaje. Por eso dice que quedaron admirados por su doctrina y que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, que eran los religiosos de esa época. Y dice, nosotros estamos viendo ahora esto. Argentina, oramos por vos hasta el último de la tierra. Oramos por este gran avivamiento evangelístico que estamos rogando. Y en el día 28 estamos leyendo Habacuc. Y Habacuc nos dice
Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Y el del día, esto fue ayer, y el día de hoy nos habla en Nehemías 8:1 y dice el 2, el 3 y el 9. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Ese es el Pentateuco. Esdras llevó la ley ante la asamblea y la leyó en presencia de ellos. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¡Wow! Esto pasa cuando leemos las Escrituras y las Escrituras se nos revelan y Dios habla a nuestros corazones. Y acá lo que habla Mateo cuando inicia y termina, tiene la misma calidad que el resto. Nosotros vemos a veces en las Biblias que tienen letritas rojas y letritas negras. Las letritas rojas cuando habla Jesús, pero todo tiene el mismo significado, porque toda, no el mismo significado, sino que toda la Escritura es inspirada por Dios de tapa a tapa. Así que tiene tanta importancia como lo que dijo Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de todas las Escrituras. Por eso dice que está toda inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, y para enseñar. Por eso es tan importante entender que lo que dice acá Mateo es también igualmente importante en este sermón del monte. Y dice de que se admiraban de su doctrina. Toda esta admiración que producían estas personas era un shock, era un sacudón, un estate quieto, como decía mi vieja Lidia. Ese producto de la palabra de Dios en sus corazones, ¿no? Y todo esto, pensemos que ¿quién era el que lo estaba hablando? Era un hombre igual que todos los hombres, con la misma vestimenta, que de afuera no había algo diferente en él, que tenía el cabello largo porque era nazareo. Él no era como lo presenta Hollywood, era una persona tan bella y tan... No, dice la palabra que no tenía atractivo, eso está en Isaías. Cuando uno lee Isaías 53, que nos dice todo lo que sufrió Jesús, todo lo que padeció. Y guarda que esto en Isaías 53 está escrito 700 años antes de que venga Jesús. Esas 600 profecías que había de Jesús se cumplieron en él cuando él vino. Y nos dice de que realmente lo que iba a padecer y lo que padeció Jesús. Por su llaga hemos sido sanados. Él fue quebrantado. Él sufrió todas las que podemos imaginarnos, siendo Dios. Se humilló hasta lo sumo, hasta ser hombre y hasta ser muerto y muerte de cruz. Él conoce todas las humillaciones, todas las situaciones que pueda haber en nuestra vida, pero Él las venció. Él las venció. Y ese vencedor está en tu corazón. Así que si Él está en tu corazón, tenés la fortaleza, el denuedo, el coraje, la valentía y el poder de enfrentar todas las cosas en su nombre, ¿eh? Y si no lo tenés, es tiempo de llamarlo a Él, de pedirle que entre en tu corazón y que te cambie la vida y empezar a seguirlo. Entonces, Jesús era un hombre común, un hombre sin estudios, un hombre común, como dijimos, igual a todos los hombres. No tenía ascendencia rabínica, era el carpintero, hijo del carpintero constructor. Así que lo conocían, sus hermanas y sus hermanos están con nosotros, decían cuando estuvo predicando. Dice, es más, nació en Belén, es de Nazaret. Cuando Felipe lo llama a Natanael y le dice, eso está en Juan 1:45, lo llama a Natanael y dice, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías, es el hijo de Juan de Nazaret. Y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dice, ven y velo tú. Entonces van a verlo y le dice Jesús a Natanael, que acá viene un israelita de Seba, un verdadero israelita, que no hay mentira en su corazón, y le dice, Señor, ¿tú me conoces? Y Jesús le dice, yo te vi
cuando estabas debajo de la higuera. Cada vez que nosotros vamos a orar, cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón para comunicarnos con Él, en ayuno, en oración, en todo lo que sea que estemos haciendo para Cristo, Él está ahí. Y Él está y nos conoce y sabe nuestros deseos, nuestras peticiones, lo que necesitamos. Y le dijo, Señor, eres tú, le dijo Natanael, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Él, lo reconoció como el Hijo de Dios. Y le dice, porque te dije esto nada más. Fíjate el impacto en el corazón de Natanael, una palabra de Cristo, que la recibe con fe. Y le dijo, de a quien más vas a ver, los ángeles que suben y bajan. Vos, cada uno de nosotros, tiene ángeles designados por Dios que acampan alrededor de los que le temen y te guardan de todo mal. Por eso tenés que saber de que Cristo te ama. Wow. Entonces, ¿por qué lo admiraban? Dice que, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces son dos cosas acá. Una, se admiraban por su doctrina, por el contenido de lo que decía y por su autoridad. ¿Quién era Jesús? Por la presencia que tenía. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Él es Dios. Dios estaba con Jesús, hombre, en cuerpo. En el versículo 28 nos habla eso, de su doctrina. Pensemos que a quienes estaba hablando, a la gente que tenía la posibilidad de las escrituras, las leyes, de los profetas, de todas las leyes que habían hecho los judíos. ¿Y quién eran los escribas? Los escribas eran los que escribían, transcribían la palabra, el Pentateuco. Ellos se basaban en los 5 primeros libros escritos por Moisés, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No así en los profetas, sí en los 5 libros. Y enseñaban lo que los rabinos anteriores le habían enseñado a ellos. Y así iban pasando esa enseñanza y transcribiendo. Y los fariseos, en cambio, eran los representantes de Dios en la sociedad y ellos eran los escribientes. Y dice que ellos enseñaban según les habían enseñado, como leían y entendían. Y Jesús fue muy duro con ellos, los trató de hipócritas. Incluso cuando recarga lo que dice, lo que profetizó Isaías, que decía, este pueblo de labios me honran solamente porque su corazón está muy lejos. ¿Por qué? Porque le han enseñado a ustedes doctrina de hombre y no de Dios. Y lo mismo hacían ellos. ¿Por qué? Porque enseñaban las doctrinas como ellos lo habían entendido, según sus deseos, según sus propias intenciones, según sus propios deseos y formas de entender. Entonces, como a ellos les convenía, ¿no? Por eso Jesús fue tan duro con ellos. Y Jesús les dijo a los discípulos y a sus seguidores presentes en Mateo, les dice, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplir la ley. Y si Él cumplió la ley y está en vos, Él te hace libre de esa ley y te hace libre de la ley del pecado y te hace justo y santo y capaz, porque somos incapaces, por nosotros mismos somos incapaces de cualquier obra, salvo que hagamos a través de Él las obras que Dios desde antes de la eternidad dispuso y hizo para que cada uno de nosotros andemos en ella. Jesús decía que Él no venía a abolir, Mateo 5:17, Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Y no vino a traer una doctrina nueva, no. Él trajo la exacta interpretación de las Escrituras. Eso fue lo que más asombraba, porque ellos conocían las Escrituras, pero cómo las interpretaban los religiosos, los escribas de esa época y los fariseos, y cómo la interpretaba Jesús era totalmente distinta. Por eso fue lo que les quemó la cabeza. Los hizo, cuando Pedro predica el primer sermón, quedaron atónitos. Cuando dice Habacuc, quedaron pasmados. Ese es el shock que produce la palabra de Dios. Y recordemos que Jesús acá estaba hablando nada más. Él no estaba ni caminando sobre las aguas, ni aquietando tempestad, ni resucitando muertos, ni sanando un leproso. No. Jesús no se estaba transfigurando como lo hizo con otros. Que esas cosas fueron también para glorificar el nombre de Dios. Todos esos milagros, maravillas y portentos poderosos fueron para glorificar a Dios, para los que estén ahí y vieran eso, dieran cuenta y hubiera ese temor reverente, a esa
potestad que se les abría, ¿no? Así que no era una doctrina nueva, era algo ya conocido por ellos. Él estaba diciendo que era Él. Él era la vida, que Él es el verbo, Él es la verdad. No es que hablaba verdad, sino que Él es la verdad. ¿Por qué? Porque Él estuvo desde los tiempos antiguos en Dios, con Dios, trayéndola hacia el mundo, creando todas las cosas. Dice en Juan 1:4, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Wow! Así que Él era todas las cosas, y se estaba hablando con esa autoridad, y le estaba trayendo esa doctrina que no era nueva, sino que era la real, la perfecta interpretación de las Escrituras. Dice que cuando los escribas y los fariseos hacían las cosas, las hacían para ellos mismos, para ser vistos. Ellos ayunaban y venían al pueblo cuando era la época de la venta fuera del templo. Entonces ellos mudaban sus caras, sus vestimentas, para mostrar de que estaban ayunando. Cuando oraban, oraban en las esquinas para ser vistos. Cuando daban, daban para ser vistos. Y Dios estaba diciéndole a través de Cristo: hipócritas, lo hacen para ustedes, no lo hacen para mí. Entonces cuando ellos estaban haciendo cosas en el Shabbat, Jesús les dice: hipócritas, cuando ustedes diezman la menta y en el eneldo están viendo la cantidad de hojitas de cada uno. Eso tienen que hacer, tienen que diezmar, tienen que ofrendar, pero no de esa forma. Hacen eso y se olvidan de la misericordia, de la fe y de la justicia. En Mateo 15:5 dice: pero dicen que no tienen nada para darle a sus familias porque le están dando todo a Dios. Hipócritas los vuelve a llamar. Tienen que hacer eso de diezmar, pero no olvidarse de tus padres y de tus hijos para que los críe otro que no les puedas dar. No es así. El Señor le decía: se ocupan de ustedes mismos, de sus apariencias, son sepulcros blanqueados. De afuera se ven todos santos, se ven pulcros y justos, pero adentro están llenos de huesos muertos, podridos. Y Jesús fue muy duro con ellos. Y en el Sermón del Monte nos pide de que tenemos que tener una obediencia completa a las Escrituras. No podemos elegir esto sí, esto no, como hacían ellos. Elegían esto sí para su conveniencia, esto no, o estas cosas se los exijo a ustedes, pero yo no las cumplo. Esa era la hipocresía de los religiosos de esa época. Y pensemos en ese momento, en ese lugar. Ellos iban todos los Shabbat guardando el Shabbat, iban a los templos, iban al templo 3 veces al año. Iban todos los sábados a la sinagoga. Había escribas, fariseos, maestros, saduceos, en todas las esquinas predicando la palabra. Ellos desde muy chiquitito, a partir de los 5 años creo que era, les enseñaban de memoria la Torah. Ellos conocían mucho de Dios, pero conocían de ese Dios que los religiosos de esa época, para su beneficio, como ellos lo interpretaban, les presentaban a Dios. Y Jesús vino a barrer con todo eso. Vino a destruir las mesas de los cambistas, vino a demostrarles, pero con gracia, con amor y con pasión, como lo hacía Jesús, pero ofensivo. Ofensivo para los pecadores, ofensivo para los que no estaban de acuerdo con la verdadera interpretación de las Escrituras. Por eso los religiosos de esa época se ofendieron y dijeron: no, nos van a romper nuestro negocio, crucifiquémosle. ¿Cuántos de nosotros hoy, cuando Dios nos muestra una realidad en nuestras vidas, no decimos: sí, Señor, tenés razón, y cambiar? No, nos ofendemos, no nos gusta, porque no queremos salir de nuestra zona de confort, de lo que a mí me gusta. ¿Cuántas veces veo hermanos que sirven? ¿Por qué? Porque les gusta, porque lo están haciendo para su carne. Y la carne le gusta servir, le gusta el aplauso, le gusta la felicitación. Cuando yo hago algo, lo tengo que hacer para Dios, no para los hombres. No está mal hacer lo que te gusta, sino que estoy diciendo: cuando eso que yo hago lo estoy haciendo para
porque me gusta y para el otro, para el hombre. Cuando yo lo hago y no me agradecen, no me reconocen, no me aplauden, no me dicen gracias o directamente me ignoran, me enojo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para los hombres. Si yo lo estoy haciendo para Dios y no lo agradecen, el que no le agradecen es a Dios. Dios me agradece a mí y va a ser mi recompensa. Por eso Jesús dice, a esos que hacen las cosas para los hombres, para ser vistos y para agradar, ya tienen su recompensa aquí en la tierra. Ojo con eso, porque podemos estar en el camino ancho y no en el camino angosto. Así que estábamos en esta obediencia completa, cuando el Señor le dice, escucharon cuando hablaban y el Señor le decía, pero yo os digo, fue dicho que, escucharon que, pero yo os digo, lo dice 6 veces en Mateo 5, yo os digo, es palabra de Dios. Jesús le dice, no adulterarás, pero si tenés en tu corazón deseos pecaminosos, es exactamente, es lo mismo, es igual de malo. Dice, no matarás, yo no mato, pero si hay enojo, ira y murmuración para con tus hermanos, es exactamente lo mismo. Confía, cree en mí, sí, yo creo en Dios, guarda. Los demonios también creen y tiemblan, dice las Escrituras. Yo tengo que creer y vivir conforme esa creencia. Por eso habla de que la salvación es por fe, no por obras. Y eso está clarísimo. Pero el tema es que mi fe tiene que dar mis obras. No puede haber obras sin fe y fe sin obras, porque las obras son el resultado de mi fe. Cree en mí, dice el Señor. Sí, yo creo en el Señor, pero después me preocupo, me afano, me pongo ansioso y me pongo loco. Entonces estoy haciendo exactamente lo mismo que si no creo. Cuando el Señor me dice las 3 armas que hablábamos en los videos anteriores, el dar, el ayunar, el orar, los 3 armas. Cuando yo hago eso para ser visto para los hombres, estoy haciendo exactamente lo mismo que no las hiciera. Por eso el Señor me dice, tenés que hacerla para mí en secreto, cerrada en la puerta de tu cuarto, hacerlo en secreto, sin que nadie te vea, porque lo haces para mí y yo te voy a recompensar. Si no, lo haces para el mundo ya tiene la recompensa. No blasfemo, no dice mala palabra, pero pienso mal contra mi hermano. Es exactamente lo mismo. El sermón que vino a dar Jesús de todas estas cosas, Él subió la vara. Él dijo, los 10 mandamientos está bárbaro, pero ahora la ley la vine a cumplir yo. Ahora me tienen a mí en el corazón y ahora pueden cumplir. Por eso volvió a subir esa vara de poder decirnos estas cosas. No adulterarás, pero de tus pensamientos, no quiero hablar de lo interior de tu corazón, es ahí donde el Señor está intentando el cambio. Porque de acá para afuera es fácil mostrar como la casa que está sobre la arena, pero el tema es cómo está tu corazón. Y Jesús en el Sermón del Monte no vino a hacer chistes, como decíamos antes, Él fue ofensivo con el pecador. Así que tenemos que cuidar nuestras palabras con relación a las Escrituras. Por eso es tan importante leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla. Sobre todo esto, el Sermón del Monte, esta constitución nacional donde nos muestra las características, los valores de los discípulos de Dios, los que viven en el reino de Dios. Cuando nos hablaba de los escribas y los fariseos, los religiosos que tenían que ser los que traían el cielo a la tierra, los representantes de Dios, cuando venían, ellos se mantenían en sus propias ideas, en sus propias opiniones, en su forma de entender las Escrituras en base a los otros rabinos que les habían explicado equivocadamente. Y ellos discutían la forma de hasta dónde es trabajo, porque el Shabbat dice no realizarás ningún trabajo, no tenían que hacer trabajo, entonces discutían hasta dónde. Y yo escuchaba, discutían si una gallina pone el huevo el sábado, ¿se come o no se come? ¿Se mira en espejo una mujer porque le tienta a peinarse y a sacar? Es trabajo. ¿Cuántos pasos tengo que dar? Era como que hasta dónde puedo estar sin pecar, hasta dónde puedo mirar sin pecar. ¿Hasta dónde puedo hablar sin que sea un chisme? ¿Hasta dónde puedo pensar mal de alguien hasta que no sea pecado? Eso mismo hacemos hoy. El Señor te dice, basta, esto es radical. ¿Sos una nueva criatura? Bueno, esa nueva naturaleza no peca. Pablo decía, hay algo en mí que me lleva a hacer eso, es una lucha interna. Pero tenemos a Cristo.
tenemos al dador de la vida en nuestro corazón. Dale el lugar que le corresponde. Entonces lo que venía a decir Jesús era la doctrina, era lo que los hacía admirarse, esa nueva doctrina, que no era algo nuevo, era la nueva interpretación, la verdadera interpretación de las Escrituras. Y luego Mateo 29 nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Entonces se admiraban también por su autoridad. A la samaritana le dijo, yo soy el Mesías, yo soy la única puerta de las ovejas, dijo en Juan 10:9. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Juan 11:25. Y luego él dice que él es el camino, él es la verdad y la vida, como vimos antes, él es el camino, el único camino a Dios es Cristo. Él es la puerta, el camino y la meta es donde está Él. Y Él es la verdad. Él no solamente habla verdad, Él es la verdad, como veíamos en Juan. Y Él es la vida. Él es la vida. El Espíritu Santo de Dios viene a vivificar nuestro espíritu. Y Él hablaba cuando estaba aquí en la tierra lo que le oía decir al Padre. Él tenía dependencia absoluta del Espíritu Santo. Cuando Tomás le pregunta al Señor, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás, tanto tiempo estuvimos y no conoces al Padre. Cuando le preguntaba, ¿cómo vamos a conocer al Padre? Él es en el Padre y el Padre es en Él. Así que Él es, porque en ese momento también era, pero Él es el Padre y el Hijo. No solo con el oír y estudiar la palabra de Dios, hay que practicarla, hay que vivirla y es una revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo mismo le pasó a Pedro cuando se encuentra con Jesús. Le pide la barca para predicar, él predicó otro sermón ahí desde la barca, y luego le pide a Pedro que vaya a pescar y le dice que vaya mar adentro y que tire la red. Señor, estuvimos toda la noche trabajando, nosotros somos pescadores, conocemos, vos sos carpintero, y el Señor le dice, anda mar adentro y tira la red. Señor, estuvimos todos de este lado, tiramos para arriba, para abajo, no hubo caso. Y el Señor dice, Pedro le dice, Señor, si vos me lo pedís en tu nombre, echa la red, y se rompía la cantidad. ¿Qué hizo Pedro? Ahí lo llamó, lo hizo socio, se pusieron a pescadería y se llenaron de oro. No, él lo que hizo fue, Señor, apártate de mí. Él reconoció su inmundicia, su incapacidad, su pecaminosidad. Lo reconoció como el Hijo de Dios, como un verdadero Hijo de luz, ¿no? Y eso mismo hizo Pedro. ¿Qué haces vos cuando viene la palabra de Dios y te muestra algo en tu corazón que está mal? Hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Como autoridad porque Dios estaba en él y él era Dios. Él dice que todo lo que hablaba el Padre lo hablaba él. Y él es juez. Él es juez y creador. Cuando en el 7:21 vienen los discípulos y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre brindamos. No, como decíamos antes, lo hicieron para ustedes. A ustedes les gustaba, estaban en su zona de confort, les agradaban, yo los mandé a hacer otra cosa. Yo les mandaba que primero se sanen antes de hacer esto. Yo los mandaba a hacer esto y ustedes lo hicieron igual porque a ustedes les gustaba. Se fueron de acá para allá porque a ustedes les gustaba. Se fueron de acá para allá porque tenían problemas y no solucionaron sus problemas en su corazón. Apártense de mí, no los conozco. Y siguió buscando el Señor a sus ovejas y dejó los cabritos. Él es el juez. Él va a venir por su iglesia. Y si no viene la prueba antes de fuego o las tentaciones, lo que fuera, o viene la prueba final con Él, ahí va a ser el momento de cómo está tu obra. Y sobre todo con qué materiales edificaste tu vida y tu casa. Cuando entendemos quién es Jesús, como vimos en Isaías, como vimos en todo esto que estamos hablando, Él es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes. Dice, es la gloria de Dios es Cristo. ¡Wow! Ese te tiene que ir leyendo lo que Él pide, estas peticiones, estos mandamientos que traen el Sermón del Monte. Cuando nosotros leemos esto y nos produce ese shock, ese cross de derecha a nuestro yo, ¿qué hacemos con eso? ¿Somos obedientes a todo el sermón o a solamente aquellas partes que me son fáciles de hacer? El Señor te dice, no, es una totalidad.
Es un todo el Sermón del Monte. Es la forma que vive un hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Hebreos 1, del 1 al 4, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hay una versión que dice que acá dice, ha hablado en Hijo, en el idioma Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¡wow! Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Hecho está. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ya está todo. Pero Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él hizo todo por nosotros y está en mí. Y este es el secreto guardado por los siglos. Se nos abre a nuestra cabeza a que podamos entender esta maravilla que cuántas generaciones anteriores no pudieron tener esta revelación. Y nosotros hoy podemos tenerla, y sobre todo acá, en este ámbito, en este lugar, en este país hermoso, tan abiertamente que podemos predicar en las calles, ir a cualquier lado y alabarlo. ¿Cuántos otros hermanos tienen que hacerlo escondidos? Y nosotros tenemos toda la libertad y a veces nos abusamos de esa libertad. A veces nos abusamos y ni vamos a veces a las reuniones y hacemos solamente lo que nos gusta. Pero cuando el Señor empieza a apretar el zapato y nos dice, esto no está bien, esto lo estás haciendo porque a vos te agrada nada más, me enojo. Así que gracias Dios porque nos permitís tener esta revelación tremenda de esto, de los misterios ocultos de los siglos. Por eso Dios nos habla a través de lo que Cristo habló y Mateo escribió del Sermón de la Montaña. Debemos velar en él. Vayamos a ese sermón todos los días si podemos. Y mirémonos como en un espejo con ese sermón. Midámonos. Estás viviendo ese sermón, así que lo podemos medir. Tenemos que estar atentos, velando, perseverantes, estudiando la palabra, orando, ayunando, haciendo todo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo haciéndolo para Él, no para mí ni para nadie más. Y yo te dejaría, como hablamos hoy, 3 preguntas para que reflexionemos. Es como el perro que terminó de comer y se lleva el huesito y se echa y lo sigue masticando. ¿Conoces a Jesús? ¿A este Jesús del Sermón del Monte conoces? ¿Lo estás viviendo a este Jesús? ¿Estás obedeciendo el Sermón del Monte? Estas 3 preguntas. ¿Conoces a este Jesús? ¿Al Jesús del Sermón del Monte? ¿Lo estás viviendo? ¿Obedeces lo que Él dijo, dejó escrito acá? Conoces a Jesús, pero es revelación del Espíritu Santo. Él te va a revelar que sos hijo de Dios. Él te va a traer convicción de pecado, de juicio y de justicia. Él te va a revelar de que ese Dios, el Dios santo, justo y soberano, está en tu corazón. Te hace libre del pecado para poder elegirlo a Él. Él te hace santo y justo. Pero, ¿Él te conoce? ¿Para quién estás haciendo todo lo que haces? Si lo haces para vos, Él no te conoce. Si lo haces para Él, te conoce. ¿Lo estás viviendo? ¿Y cómo sé si lo estoy viviendo? Por los frutos. Dice que por sus frutos los conoceréis. La forma en que vives, la forma en que reaccionas, la forma en que tienes tu vida. ¿Y cómo es? ¿Cómo lo sé? Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Dios, cuando viene a tu corazón, se hace uno con tu espíritu y vivifica tu espíritu muerto. Y lo mismo que en Jesús, Dios habitaba con Jesús hombre. Esas dos realidades no se juntan, no se mezclan, cohabitan. Pero depende de cómo entristezcas vos el Espíritu Santo y aparezca más de vos, es como vas a vivir el fruto de tu vida.
Por eso decía Juan, yo debo menguar para que Él crezca en mí. Por eso es el resultado de cómo vivas, según el control que tiene el Espíritu Santo en tu vida. Y es difícil vivirlo, sí, es difícil, pero sabe que Él está en tu corazón, Él cohabita con esa realidad tuya. Él ya venció todas las cosas, así que déjalo a Él. Es difícil vivir esa vida, sí, es difícil amar. Dice en Mateo también de que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Es difícil amar, sí, pero sabe de que Cristo murió por Él también. Que Cristo está en Él, en tu hermano, y que Cristo está en medio nuestro, y que vos sos un pedazo del cuerpo de Cristo igual que Él. Le va a decir la nariz a la mano, ándate que no te quiero. Le va a decir el ojo a Jesús, Señor, quiero estar más cerca tuyo. ¿Cómo voy a estar más cerca tuyo? Señor, quiero ser una mano, ya sos una mano. No quiero ser oreja, quiero ser mano. ¿Obedeces el sermón del monte? Si obedeces lo que está escrito acá, es porque el Espíritu Santo te lo reveló y vos pusiste de vos para hacerlo. El Señor dice que venid a mí. Depende de vos y de mí todas esas cosas. Dice, pedí, llamá, buscá. Es una acción tuya, es responsabilidad tuya hacerlo. Vos vas a hacerlo y Él te va a estar esperando con los brazos abiertos como lo estuvo en la cruz. Así que pensá, cuando nosotros tenemos tentaciones, cuando nosotros tenemos malas emociones, cuando tenemos malos pensamientos, cuando hacemos las herramientas estas que vimos de orar, dar, ayunar, lo hacemos para nosotros. Es exactamente lo mismo que no hacerlas. Porque el Señor cuando venga nos va a decir, no los conozco. Por eso, Él ya venció, Él ya pasó todos los padecimientos que nosotros podamos tener y ya los venció. Cuando pasemos de valle de sombra y de muerte, tomados de la mano de Jesús, saldremos más rápido, podremos pasar mejor y seremos victoriosos al final. Por eso, entender de que debemos vivir el sermón del monte. Lo vivís, sos bienaventurado, sos más que feliz. Si vivís, como dice Jesús, pobres en espíritu, porque lloran sus pecados, lloran por los que se pierden. Son mansos y humildes, bienaventurados. Tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. No tu justicia, ni la justicia del mundo, la justicia de Dios, porque si no es venganza. Tienen hambre y sed de justicia de Dios. Son misericordiosos. Son limpios de corazón, no hay doble intención. Son pacificadores y van a ser perseguidos por su justicia. Así que esos son los bienaventurados que nos menciona acá. Es difícil, sí, pero se puede, porque Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Si me tienen a mí, lo tienen todo. Eso es lo que debe asombrarnos, dejarnos pasmados, quedar atónitos. Y como le dijeron al apóstol Pedro, ¿y ahora qué haremos? Vengan, bautícense, vengan al Señor, permítanle a Él ser en cada uno de nosotros. Lee las Escrituras, ayuna, ora, todo lo demás, pero lee las Escrituras y vívelas. Permítele al Espíritu Santo obrar en tu corazón y que el resultado sea el fruto del Espíritu. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe un abrazo fraternal desde Lago Pueblo y gracias. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que perdones nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados. Y te pido por cada uno, Señor, de los que ha escuchado este mensaje. Señor, te hemos pedido de que abras las Escrituras, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que esa palabra, Señor, haya entrado en nuestros corazones. Señor, aquí hay tierra fértil para que esa semilla produzca fruto al 100%. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, que traigas sanidad a sus cuerpos, que prosperes sus vidas como prosperan sus almas, Señor. Y traigas revelación de tu persona a cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.